Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta masterclass, el cine mexicano y las nuevas generaciones, con un invitado de alto calibre. Es un honor presentarles a Luis Eduardo Reyes. Luis, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por aceptarla. Y la verdad, como gran admirador del cine mexicano, es en verdad un honor tenerte aquí. ¿Y qué te parece si vamos de lleno a contarnos cuáles fueron tus inicios? Mira, mi formación, en realidad yo no estudié cine, ni estudié televisión. Yo lo que hice, yo soy sociólogo de carrera y estudié comunicación en la Ibero, pero en publicidad. Y básicamente fue mercadotecnia. Entonces era un proceso no de realización, sino más bien era un proceso de hacer estudios de marketing y ese tipo de cosas. ¿Y me puedes platicar un poquito de cómo llegaste a donde estás ahora? ¿Cómo te consolidaste como un director de cine y colaborar con las grandes productoras? Bueno, eso fue por accidente. Grandes cosas pasan en la vida de uno y se lo debo a ciertas personas. Mira, lo que pasa es que yo me metí al teatro, que son mis inicios, por accidente. Quisiera contar una brevísima anécdota. Cuéntela con todo gusto. Yo era burócrata del Instituto de Educación para Adultos. De hecho, soy la primera generación de burócratas de ese instituto. Entonces estábamos en la Condesa y yo nunca he sabido redactar memos. No sé redactar memos. Entonces a mi secretaria yo decía, por medio de la presente le pido por favor a usted que me mande, por favor ya mándame lo que te pedí. O sea, era yo un desastre. Entonces una amiga me dijo, oye, hay un maestro de escritura aquí a la vuelta. Entonces me consiguió el teléfono, le hablé y me dijo, las clases son los martes y miércoles de 10:30 a 12 de la noche. Ajá. Yo salía a las 7 de la noche y decía, bueno. Pues me metí y cuando me metí dije, qué raro redactan aquí. Qué raro. Entonces una vez nos dejó leer un libro a todos los alumnos, nadie lo leyó, yo tampoco, se enojó y dijo, a ver, ¿quién de aquí quiere ser dramaturgo y quién no? Entonces todo el mundo levantó la mano y yo levanté la mano y dije, yo lo que quiero es redactar, nada más. Y estaba descubriendo... redactando memos. Nada más, y resulta que era teatro y el maestro era Hugo Argüelles, uno de los grandes dramaturgos mexicanos, casi considerado como el rey del humor negro, y yo empecé ahí a conocer el teatro, y así fue como yo empecé a meterme, a dejar la burocracia y dedicarme al teatro. El teatro es la base de todos los medios. Y después de ahí di clase en el CEA de Televisa como análisis de texto y también de cultura de teatro. Y un maestro al cual quiero mucho, Eugenio Cobo, me dijo, ¿qué tienes que hacer mañana? Nada. Mañana empieza a dirigir una telenovela. No. Yo no sabía absolutamente, no había entrado a un foro de televisión en mi vida. No, man, no me imagino. Y entonces dije, pues órale, pues va. Y al día siguiente yo estaba dirigiendo una telenovela sin saber cuál era cámara 1, cámara 2, cámara 3, sin saber hacer un análisis en cuanto a guión de televisión ni lenguaje de televisión. Así fue mi inicio. Es decir, mi inicio fue totalmente extraño. Por accidente. Por accidente, meramente por accidente. No, pero por algo el destino lo llevó hasta ahí. Bueno, eso se lo tengo que agradecer sobre todo al maestro Argüelles y al maestro Eugenio Cobo, que ellos fueron los que, una vez que empecé a ganar algunos premios de teatro, el Premio Nacional de Teatro de la SOGEN, de Bellas Artes, etcétera, me empezaron a apoyar y el señor Cobo siempre creyó en mí y empecé a rolarme yo en lo que es la dirección de escena de televisión. Así es como yo empecé. Wow, increíble, de verdad, como que ya la historia está marcada para uno, de verdad, en el momento exacto debe de partir ahí. Pues sí. Y la verdad, ¿y no sentiste nervios? O sea, de que te dijeron, oye, vas a dirigir esta novela. Desde luego que sí, porque, mira, te voy a decir, la primera acotación que yo di a un actor, que fue a Pepe Elías Moreno, un actor, le dije, usted entra por esa puerta, está lloviendo,
suena el teléfono, no contesta, usted está triste y sale por esa puerta. Entonces me acercó el apuntador y me dijo, maestro, es al revés. Sale por esa puerta, está contento, sí contesta y sale por esa puerta. No, todo mal. Era todo al revés, yo no tenía asistente, no nada. Pero mira, yo creo mucho en la práctica. Eso no significa que el hecho de que yo no haya estudiado cine en el CUEC, en esa época el CCC, o que no haya estudiado yo el área de televisión en la Ibero, eso no significa que tú no tengas que estar machacándole, estudiando tú a tus compañeros, aprendiendo sobre la práctica. Eso es fundamental. No significa que por no pasar por una escuela directamente de cine o de televisión, no significa que no tengas que fregarte leyendo libros, analizando películas, analizando programas de televisión y sobre todo arriesgarte. Es como el niño, o sea, el niño es todo cuando crece y la vida le va diciendo que sí y que no. En este negocio es igual. Tú di que sí para todo, ya luego ves cómo lo solucionas, pero di sí para todo. Arriesgarse, pues. Definitivamente. Tirar la piedra y órale. A ver qué sucede. Yo tuve suerte en algunas cosas, no suerte en otras cosas, porque si yo tuviera que hablar así directamente, pues hay un gremio también de gente del medio que si tú no perteneces a una generación, entonces te empiezan a vetar y ese tipo de cosas, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Y esa experiencia, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo llamaron para colaborar a las grandes productoras? O sea, esa experiencia de decir, miren, allá de donde... Ya, mira, lo que sucedió fue esto. Yo tuve algunos éxitos en telenovela y luego dije, ya me cansé de hacer telenovelas o un tipo de telenovelas y ahora yo quiero hacer unitarios. Entonces hice un unitario, un sitcom, usando la terminología americana del programa de comedia, que se llamó Diseñador Ambos Sexos, que en su momento fue un hitazo. Porque aparte hicimos cuarta pared, teníamos 3 cámaras amarradas y una que era comodín en cuanto a switcher. Y hicimos una serie que fueron 52 capítulos y fue muy exitosa. Hasta la fecha no nos han superado en rating ni en comercialización. Bueno, wow, increíble. A raíz de eso, si tú ves mi obra teatral, la mayoría es comedia o tragicomedia. Sí. A raíz de eso, junto con los programas de comedia que hice, uno de los que también fue muy famoso ya años después es María de todos los Ángeles, que también fue un hitazo. A raíz de eso, Pablo Martínez de Velasco, que es el director de producción de videocine, ya lo conocía yo ahí. Yo ya tenía cerca de unos 15 años de experiencia como director de televisión y también como productor general. Me dijo que Videocine quería hacer películas para televisión. Y entonces yo dije, yo tengo algo. Se la presenté, pasaron un año y de repente me dijo, mira, ya Videocine ya no va a hacer esto, ahora sí quiere hacer películas para theatrical, o sea, para cartelera. Entonces, mejor todavía. Y fue una película que se llamó Amor letra por letra. Fue mi primera película, gracias a Pablo Martínez de Velasco, que fue el que me impulsó con mi trayectoria que yo ya tenía como director, guionista, porque yo soy autor también, aunque esas yo no las escribí, pero sí hice taller. Es bien importante, todo se basa en el guión. Yo hice taller he tenido varios talleres de dramaturgia y de guionismo, y entonces a raíz de eso me pasó a hacer mi primera película. Y ahora la diferencia, hay muchas diferencias y nos podríamos tardar toda la tarde aquí hablando de la diferencia entre cine y televisión. Pero hay una cosa. Si ustedes tienen que hacer televisión, hagan televisión, por muchas razones. Una de ellas, la televisión te da una capacidad de resolver problemas como no tienes una idea.
Porque en la televisión lo que hacen es pagarte para resolver problemas, no para hacer arte, para resolver problemas. Cuando pasas a cine, yo veía que se tardaban y se tardaban. Yo sé que tiene otros procesos el cine, desde luego, pero yo decía, ¿por qué se rompe la cabeza? ¿Por qué no hacemos esto acá, acá? Y le ponemos masking tape aquí y no se ve. Estoy exagerando. Sucede. La capacidad que te da y la velocidad que te da la televisión para resolver problemas, aunque el cine tiene otros tiempos, te sirve como una gran escuela. Entonces, pasar al cine, sí fue su chiste también, y me hicieron bullying. Por ejemplo, en cine se dice sonido, sonido, y en televisión se dice audio. Entonces, una vez que me enojé, le dice, ¿dónde está el de audio? Y nadie me contestó, ¿dónde está el de audio? Y nadie me contestó, y mi asistente llegó y me dijo, maestro, se dice sonido. Híjole. Y a la pena, sí. A ver, el de sonido, entonces ya lo tenía aquí. Pero sí hay cierto bullying, porque yo estaba acostumbrado a un director de cámaras que ponía cámaras, y en cine tú sabes que es el director, que se llama realizador, el que dice en dónde va la cámara. En televisión no es así, hay una división entre director de escena y director de cámaras. Yo estaba acostumbrado al director de cámaras que me llegara y que me resolviera todo, y de repente veo que está el set y digo, ¿dónde quieres la cámara? ¿Y con qué lente? Lo quiero aquí, y el lente, ¿cuáles tenemos? ¿No? Y poco a poco vas aprendiendo qué tipo de lentes tienes que utilizar, qué tipos, cómo quieres contar la historia en tu cabeza para que luego eso lo hagas en edición. Y eso lo aprendí sobre la marcha. Así, la práctica. Así fue como yo entré a videocine, y en videocine conocí, porque tú sabes que videocine sobre todo, antes era una productora, pero ahorita es una distribuidora sobre todo, y ahí convergen varios productores, Leonardo Simbrón, Francisco Compián, mucha gente con la que he trabajado, y ahí me conocieron, y entonces ya hice algunas producciones para videocine y no para videocine también, con productores independientes, pero de gran peso, algunos de ellos. Me falta trabajar con otros. Pero esa fue la forma en cómo yo llegué a videocine, prácticamente. Wow, increíble. Y seguimos, Luis, y cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿usted cree que el cine mexicano ha evolucionado? ¿Y cuáles son los sucesos que ha marcado esta evolución? Sí, obviamente sí, ¿no? La industria cinematográfica mexicana es una de las más importantes, inclusive en el mundo, desde sus inicios. Estamos hablando desde el cine mudo, luego vino la etapa del cine, el cine de oro mexicano. Estamos hablando de los años 30, 40, parte de los 50. Luego viene un periodo de cine institucional, que es el de los finales de los 60, principios de los 70, ¿no? En la época del Banco Cinematográfico, donde estaba Luis Echeverría, por ejemplo. Sí. Y luego de ahí viene la etapa de unos 80s muy extraños, en donde el público se salió. Si quieres, ahorita hablamos por qué se fue. Y una época que se le conoce como la época de los videohomes. Ustedes están muy jóvenes, no habían nacido, pero los videohomes, que fue una época desastrosa del cine mexicano. Y luego en los 90s viene una apertura positiva y negativa de la iniciativa privada, en donde se abren las puertas de los sindicatos. Ajá. En donde, por ejemplo, la gente de publicidad ya podía inclusive hacer películas, antes eso no se podía. Y viene una etapa interesante donde vienen los grandes consorcios de exhibición, los que ya conocemos, y se hace un cine comercial de clase media. Y luego viene la etapa de los 2000, que es parte de los que nos ha tocado también, ya van 20 años, en donde ha habido ciertos fideicomisos que eran muy importantes para el cine mexicano. En esas etapas yo podría dividir el cine mexicano. Estoy siendo muy global, pero hay una cosa importante que hay que mencionar. Díganos. En la época del cine de oro mexicano, inclusive en la época echeverrista,
quitando a un lado el tema, lo que sucedió en esa época es que estaba dentro de la canasta básica del cine mexicano. Eso significa que la gente de clase alta, media y baja acudía al cine porque estaba subsidiado también el boleto. Ok. Con el Tratado de Libre Comercio, con Salinas de Gortari el primero, lo que sucedió es que la clase baja dejó de asistir al cine y se dedicó a hacer para clase media, porque vinieron los majors, o sea, estoy hablando de las grandes exhibidoras y distribuidoras americanas. Ok. Entonces se concentraron solamente en lo que es la clase media y la clase alta, y por lo tanto los temas eran esos, solamente para esa clase. Eso hizo que vamos a llamarle el pueblo, el pueblo bueno como lo dicen ahora, el pueblo, que era una forma de entretenimiento, el cine, dejó de ir al cine y vio televisión exclusivamente. ¿Por qué? Porque era muy costoso. Ajá. Entonces, México tiene uno de los boletos más baratos del mundo, sí, cierto, pero también eso es una perspectiva. Otra es, tú tienes que hacer una comparación entre salario mínimo y el costo del boleto. Y resulta que el salario mínimo para la clase baja es muy costoso el boleto. Eso significa que no es de que México tenga un boleto barato. Lo que pasa es que lo tiene dirigido para una clase media y para una clase alta. Sí, claro. Obviamente en estas hubo evoluciones importantes. Quiero mencionar de finales de 1900, de los 90 a 2000. Se hizo algo importantísimo que en esta ocasión se echó para atrás. ¿Qué es esto? El surgimiento de Foprocine. Como ustedes, es gente de cine, ya saben lo que es Foprocine, pero es cómo el Estado y el gobierno tienen que dar dinero, financiar para cine de autor o cine no precisamente comercial, para proteger eso. Eso surge a finales de los 90, principios del 2000. Pero luego viene otra rama muy importante que es Fidecine. ¿Fidecine en qué consiste? Ahora vamos a hacer que el Estado sea también socio de los productores. O sea, no solamente para proteger el Foprocine al cine de autor, sino cine comercial, pero ahora lo que vamos a hacer es que el Estado va a ser socio de los productores privados. Y lo último que se hizo, que fue en el 2006-2007, ahí fue donde yo empecé a hacer cine también, es Eficine, que sirve para juntar a la iniciativa privada, la IP, con los productores. Pero ahora es la iniciativa privada a través de ¿qué? De los impuestos. De los impuestos, claro. Esas etapas son muy importantes porque desarrolló la producción cinematográfica en México. Para dar un dato, del 2006-2007 se hacían 7 películas. En el 2008 se hicieron 77 películas. No, pues se aumentó. Y llegamos a las 180, 200 wow. películas. No. Entonces, a nivel de procesos de producción, sí, ¿dónde está el problema? En la exhibición y en la distribución. ¿Por qué? Porque el cine mexicano en el Tratado de Libre Comercio tenía el 30% como base mínima para la exhibición, pero nosotros no llegamos con nuestra producción a 30%, entonces llegamos a un 10%. Y con este nuevo Tratado de Libre Comercio nos bajaron al 10%. No. Así no puede haber industria. No, pues así no. Ay, Dios mío. Y pues ya que nos metimos un poquito más de lleno al cine mexicano actual, pues cuéntanos, ¿cuál es tu opinión del cine actual, de las películas? El cine actual mexicano es realmente relevante, muy relevante, no solamente en la frontera, que es solamente México, sino fuera de nuestras fronteras. Y ahí tenemos que hacer una división. Hay un cine que es un cine comercial y hay un cine que es un cine de muestra. Los dos muy respetables, la industria se basa en los dos. No podemos decir cuál es mejor. Hacer una comedia romántica tiene su chiste, no te creas. Y hacer un cine de autor, desde luego, tiene su chiste. O sea, las dos convergen dentro de lo que es la industria cinematográfica.
Aquí tenemos que dividir por géneros. La comedia romántica, y en porcentaje, se hace un 85% de las producciones de comedia romántica. Esto tiene su porqué, ahorita te lo digo. Y se está haciendo, y cada vez más, un cine de terror. Déjame decirte que el consumidor número uno en el mundo de cine de terror es México. No me digas. México es el país donde más se consume per cápita, es decir, tienes que tomar el porcentaje de cuántos mexicanos existe y demás, obviamente, per cápita, que más consume cine de terror en el mundo. Y es el cuarto productor de cine en el mundo. Primero es China, luego es India, luego Estados Unidos y luego nosotros. Obviamente somos el número uno para consumir también películas americanas en el mundo, por la cercanía y porque nos tienen agarrados también. Estar aquí ese cerquita, es un problema. Ese es un problema. Ahora, y existe un 5% que es otro tipo de cine, ¿no? Que no es el de terror, no es el de comedia, o el de aventuras, etc. Bueno, ahora, el cine mexicano específicamente, yo te puedo hablar, por ejemplo, de directores como Rodrigo Pla, directores como Michel Franco, ahora con su polémica de película que tiene, que es muy interesante, ojalá tengan oportunidad de verla. Sí, te puedo hablar de directoras y guionistas como Isa López, que es una directora importante. Con su gran película Vuelve, no sé si. Vuelve, desde luego. Yo con ella fue mi alumna hace muchos años, y Isa y yo fuimos muy amigos. Ahorita ella está en Estados Unidos. Y bueno, te puedo hablar de productores como Leonardo Simbrón a nivel comercial, y te puedo hablar también de un cine mexicano que se está haciendo ahorita, por ejemplo, esa de Yo no estoy aquí, ya no estoy más aquí. Ajá. Qué película tan maravillosa es esa. La verdad. El problema con estas películas es la distribución. Por fortuna está ahora en una plataforma que es Netflix. No tuvo muchas ventanas de exhibición, como se le llama, a nivel comercial, en Theatrical, que es las salas, porque los mismos distribuidores, tanto internacionales como distribuidores mexicanos, si tú pones en tu cartel que fuiste invitado por un festival, te dicen ni lo pongas porque la gente no va a ir a ver tu película. O sea, cada vez que ponen los sellos de los festivales, el público dice, es una película que solamente ellos entienden. No, se espanta, dice, no. Es un problema ese, porque son películas realmente muy buenas que merecen mejor distribución. En el caso de la de Vuelve de Isa, tuvo alrededor de 250 copias, nadie la puede ver, y ganó muchos premios a nivel internacional, ¿no? Ya sabemos también lo que Del Toro la quiere apoyar, y Stephen King, que es uno de los hitos de la literatura de terror y horror, que paradójicamente era su autor favorito de ella. Resulta que la alaba sí, con esa película de Vuelve. Entonces, hablar del cine mexicano actual es un cine diverso, ¿sí? ¿Por qué la comedia romántica? La comedia romántica ahora sí que tiene su chiste. ¿Por qué? Porque existió la comedia ranchera, te estoy hablando de los años 30, y luego la comedia urbana en los años 50, 60, ¿no? Entonces el ADN del espectador tiene mucho parentesco con la comedia romántica, y no solamente en México, en Estados Unidos. ¿Tienen cierto cariño en sí? Lo que pasa es que es algo muy cercano al espectador. El espectador lo que quiere es irse al cine a divertir, y el 51 de las veces la que decide es la mujer en el cine. Claro, como en todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que dar un dato que te va a decir de escala. Hay un porcentaje muy elevado, eso me lo dijo un amigo, yo estudié sociología, que hizo un estudio.
el 63-64% de la elección para las luchas libres no lo da el hombre, lo da la mujer. No me digas. La mujer quiere ir a ver luchas en la Arena México y ese tipo de cosas y el marido feliz, pero la que decide es la mujer, el 60 y tanto. Por cierto, eso es un dato interesante. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el cine mexicano y la comedia romántica? De que es un género que aglutina a mucha gente y sobre todo a jóvenes. Tú sabes que hay una cosa que se llama campana de Gauss. La campana de Gauss es como un sombrero de copa, que lo que hace es que es un porcentaje de edades sobre lo que tú quieras. Entonces los de 5 años, 15 años empieza a subir en la campana de Gauss. 15 hasta 27, 28 empieza a bajar y de ahí 30, 40, 50, 60, etc. Eso se llama campana de Gauss. En el mundo, la campana de Gauss, lo que sostiene al cine en teátricas son de 15 años a 28 años. De eso se alimenta el cine a nivel mundial. Por lo tanto, tú haces películas para ellos, ¿me entiendes? No haces películas para la gente de mi edad. La gente de mi edad ya no va al cine. La gente de mi edad se queda en su casa y ve plataformas. Antes de la pandemia, porque todo cambió con la pandemia. Entonces, todo el contenido está hecho para eso, para esa gente que va al cine, ¿no? Entonces, la comedia romántica es una industria, sí es una industria, y sobre todo con Eficine. Eficine, que te digo que es la iniciativa privada con los productores a través de los impuestos que se dan para la producción cinematográfica, y hoy tú ves películas así. ¿Qué sucede? Que se eleva tanto la producción cinematográfica y ahora hay que buscar una diversidad en la comedia romántica. Justamente yo estoy en ese proceso y es muy difícil. Es decir, ahorita las grandes compañías lo que quieren es una comedia muy tradicional, porque no quieren arriesgar. Se van a los seguros. Exacto. Por desgracia nos tocó la pandemia, donde ya se estaban abriendo ciertas puertas para hacer otro tipo de comedia romántica. Y en ese momento viene la pandemia y los productores lo que quieren hacer ahorita es, ¿sabes qué? Vámonos a los seguros. Pero no solamente a nivel de cine, a nivel de televisión. En la televisión ya se estaban empezando a hacer otro tipo de cosas, televisión abierta. ¿Y qué sucedió? Que con la pandemia lo que hacen es, vamos a lo tradicional y de las historias. Hubo una regresión temática y de títulos con la pandemia, que nos va a costar unos buenos años. Eso es una mala noticia. La verdad, sí, la verdad. Y acerca del tipo de cine que te gusta hacer, tanto nacional e internacional, sí, como qué tipo de cine te gusta. Mira, te voy a mencionar 2 películas que a mí me gustaría. Billy Wilder es uno de los directores favoritos para mí. Él hizo The Apartment. Te estoy hablando de una película que hizo Jack Lemmon y que fue en los años 60. Esa marcó lo que es una comedia romántica. A mí me gusta la comedia. Recientemente me encanta, por ejemplo, Little Miss Sunshine. Ese tipo de película de Little Miss Sunshine que tiene un contenido y que tiene una crítica, me encanta ese tipo. Hay otra película que se llama Up in the Air, no una que se llama Up, que es solamente de dibujos animados, se llama Up in the Air, es al actor George Clooney. Es una maravilla de comedia romántica esa y además ácida. Si no la han visto, la tenemos que visitar. Se la recomiendo enormemente. Ese tipo de película, o Mejor Imposible, estoy hablando de mi época, es una gran comedia romántica que también me gusta mucho. Estoy hablando específicamente de comedia romántica. Obviamente me encanta Tarantino. Yo crecí con Tarantino, que por cierto, la leyenda dice que él era un trabajador de un videocentro, como se les llamaba antes, ¿no? En donde se rentaban películas. A mí me tocó ese sistema. El blockbuster, como el blockbuster, exacto. Y que dicen que vio todas las películas de ese negocio y que decidió hacer su primer guión.
y así empezó a hacer cine, ¿no? Yo creo que ese tipo de cine que sea comercial y que al mismo tiempo sea propositivo, por ejemplo, lo que te acabo de decir de Little Miss Sunshine, es una película en donde estuvo nominada al Oscar, pero también es una crítica muy severa a los deseos de los padres por querer hacer figurar a los hijos. Es maravillosa la película. Yo no estoy divorciado con la taquilla, yo quiero seguir haciendo cine de taquilla, pero ya no quiero hacer un cine de comedia romántica como el que yo empecé a hacer. Lo digo abiertamente. Le quiero dar la jiribilla. Hay que darle la jiribilla. Ese término no lo había escuchado desde hace un buen tiempo. Pero hay que darle una crítica a eso. Te digo, por desgracia, la pandemia lo que está obligando ahorita es a regresar un poco temáticamente. Déjame agregar unos segundos todavía más a tu pregunta, a un fenómeno que se está dando en este momento que es bien interesante. Cuando las plataformas, una de las cosas que tenían las plataformas y que siguen teniendo es la diversidad temática. Y entonces dejaban que Teatrical, el cine, manejara sobre todo tres tipos de temas, que son la comedia romántica, la de aventuras, ahí va superhéroes y las de terror. Bueno, con la pandemia, a la hora que todo el mundo se quedó en su casa, esa gente que iba a Teatrical, a las salas de cine, a ver esa comedia romántica típica, tradicional, como ya no va, ahora entonces lo tiene que ver a través de las plataformas. Por lo tanto, las plataformas lo que te están pidiendo ahorita es no me experimentes. Estoy hablando de Latinoamérica, no me experimentes. No le muevas esa idea. Esa gente que no está yendo al cine ahorita está en su casa. Por lo tanto, hay que satisfacer sus necesidades de entretenimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si iba a haber una comedia boba romántica, pues vamos a poner una comedia boba romántica también en Amazon, en Netflix, en HBO, en lo que quieras. Estoy hablando de un público latino. ¿Sí? Sí. Las cosas se manejan de otra manera cuando es un público sajón. Pero ese es un fenómeno que se está dando a raíz de la pandemia, cuando ya había ciertas aperturas temáticas y de títulos para esas plataformas que no necesariamente tenías que pasar por Teatrical, sino irte directamente ahí por esa libertad temática que existe, que todavía hay, sí, todavía hay. El fenómeno es que, repito, es que estos títulos que eran para Teatrical ahora se están yendo a las plataformas. Sí, para satisfacer sus necesidades. Porque ya no es lo que consumía. La gente ya, o sea, en el estreno de Franco, yo fui al estreno, pero ya en el estreno con público fueron 6 personas. No. 6 personas, a verla. A mí me llega el reporte de la Cámara de Nacional de Cine y hizo, en la primera semana, hizo 250,000 pesos, ¿me entiendes? Es nada. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la gente está viendo desde sus casas y necesita entretenerse. Y entonces, como ya no está yendo al cine a ver la comedia romántica que iba con el novio, pues ahora la está viendo en su casa. En Netflix, en las facilidades del streaming. Sí. Y la verdad, siendo un director experimentado, la verdad me da mucha curiosidad cómo te preparas para enfrentar cada uno de las etapas de producción, ya sea preproducción, producción, hasta llegar a la distribución. Cuéntanos. Bueno, tienes que ver en qué plataforma estás. O sea, una cosa es plataforma y otra cosa es formato. La plataforma es, por ejemplo, la plataforma televisión abierta, o como se le dice, aire. La plataforma es streaming, OTTs, over the tops, que es lo mismo, o por cable. Básicamente, esas son las 3 plataformas que existen. El formato, si es formato, en cada uno tiene formatos. En la plataforma aire, por ejemplo, está el sitcom, está el reality, la telenovela.
los gringos le llaman, por ejemplo, el dramedy. Y también eso existe en los screenings. Bueno, entonces tú tienes, no es lo mismo decir como director, cómo te preparas en todo eso, porque depende, repito, de la plataforma y del formato. Voy a poner 2 ejemplos. Si tú estás haciendo telenovela, que es aire, y que inclusive se está haciendo ya telenovela para plataforma y es una telenovela tradicional. Y se están repitiendo, por ejemplo, Betty la Fea en Netflix, está entre las 10 y lleva meses ahí. Bueno, es cierto. Entonces, ¿a dónde voy? Si tú haces telenovela, por ejemplo, aire, olvídate de la preproducción. Tú como director no estás en la preproducción. Tú estás en la grabación, no estás en la postproducción, no estás en la distribución ni en la exhibición. Punto, se acabó. Ahora, si estás haciendo sitcom, por ejemplo, o unitario, ahí el director tiene un poco de más injerencia en preproducción. Un poco, no te creas. ¿Por qué? Porque en televisión el jefe de todos es el productor ejecutivo, como se le llama. Ese es el mero. Puede llegar con el director y decirle, quiero que me cambies esto. Punto, se acabó. Entonces, por eso repito, si tú eres director o eres productor, dependiendo de qué plataforma estés y de qué formato estás, porque si vas a hacer unitarios, tienes más injerencia para hacerlo. Ahora, vámonos al cine. Ahí el director sí tiene que ver con la preproducción, tiene que ver con la producción y tiene que ver con la postproducción. Y no precisamente con la distribución y la exhibición, al menos de que tú te hagas socio de la productora o que lo hagas con tu productora. Entonces sí estás en todas estas. Bueno, pero la mayoría de los directores, aunque yo he tenido casa productora, alguna vez la tuve, hemos hecho y estamos en la pre. ¿En qué consiste la pre? Tienes que ver el guión. Que hay una ley que es, tú no llegas al set a convencer, tú llegas a hacer. Pero lo voy a poner una escena. Si vas a hacer una escena de amor, de sexo en la cama de la pareja, tú no tienes que llegar al set a convencer a los actores. Para eso existe la preproducción, en donde tú junto con el productor le dices, va a haber escena de sexo, señores. ¿Le entran o no? Sino para llamar a otro actor. Había un famoso productor de televisión que se llamó Pimstein. Pimstein decía que lo único que está en secuencia es la ropa. ¿Cómo? O sea, tú, actor, me dices que no, te quito y pongo a otro, porque lo único que está en secuencia es la ropa, no tú. A ese grado, ¿entiendes? A ese grado. Y se han dado casos de quitar a un protagónico al aire por poner a otro actor. Y se han dado casos de volver a hacer otra vez la filmación porque el actor dijo que no. Entonces, tú en el set tienes que llegar no a convencer, sino a decir cómo van las cosas, no a convencer. Entonces, en el proceso de preproducción tienes que ver el guión, tienes que hacer lecturas. Hay directores que no hacen lecturas. Tienes que hacer lecturas, tienes que hacer las modificaciones necesarias en el guión, dependiendo de tus actores o lo que tú le vas a exigir a los actores y lo que seas. Al mismo tiempo tienes que ir a ver locaciones, te tienes que... mira, yo digo esto. Voy a exagerar. En una filmación o en un rodaje, como se le llama ahora porque ya no filmamos, en un rodaje puede faltar el director, estoy exagerando, puede faltar el director y la película continúa, pero si no va el asistente first, no hay rodaje ese día. ¿Qué te quiero decir con eso? Tu equipo, tu crew, sobre todo tu asistente first, tiene que ser un genio.
porque él te va a coordinar la preproducción y la producción, vamos a llamar en producción, que ya es el rodaje. En televisión, hay que recordar que primero existió el cine y luego la televisión. El asistente first se dividió en tres trabajos. El coordinador de producción, el asistente personal del director, y el jefe de producción. Una cosa es coordinador de producción, otra cosa es jefe de producción y otra cosa es el asistente. Son trabajos distintos. Bueno, en cine eso lo tiene el first. Él es gerente de producción, es coordinador de producción, que es el que le sigue, y es el asistente. Él te lleva tu agenda, por ejemplo. Él te dice, a tal hora usted tiene asistente. Él te lleva cuando haces los scoutings, ¿no? Que tienes que ir a ver locaciones. Él te organiza todo ese asunto. Yo nunca fui asistente, nunca. Yo tuve la suerte de pasar a ser director por lo que ya expliqué. Pero es toda una carrera y hay gente que es una diva. Una diva como asistente first. Pero es una diva porque son tan buenos que ahí tienes al director hablándole por teléfono para que por favor esté en su película y el cuate te dice si sí o si no. Porque son muy buenos. Yo conozco a dos que son estupendos. Uno que se llama Juan Obregón, que acaba de hacer un documental sobre ajedrez, que se llama Torre por Torre. Maravilloso tipo, porque aparte él fue un campeón de ajedrez en México. Y yo me lo traje de Estados Unidos cuando él ya no quería ser asistente y me hizo una película. No sabes qué tipazo. O sea, te digo, yo un día puedo faltar a la filmación y sigue. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, el tener coordinado, el cine se hace en el set, pero tú tienes que llegar planeado. Puede haber cosas nuevas, pueden suceder cosas nuevas que tú tienes que implementarlas en el set. O sea, no se trata exactamente que lo que tú planeaste se va a hacer en el set, porque suceden cosas en el set, ¿no? Y tú tienes que resolver esos problemas en el set. Bueno, y tienes que tener seguridad. Yo me acuerdo de un amigo mío que me dijo, mira, man, aunque te equivoques, tú dices que así es. ¿Por qué? Porque si te ven blando, ya te van a agarrar de ahí. Aunque te equivoques, dices así se hace. Ya luego dices contraorden. Pero mientras, aunque te equivoques, lo haces. Es un trabajo de equipo. Definitivamente es un trabajo de equipo. Entonces, la preproducción es importantísima. Luego, la grabación estamos hablando ya del rodaje, en donde tú ya lo que hiciste vienes en teatro. Tenemos un dicho que dice, tú ensaya como en el estreno y estrena como en los ensayos. ¿Sabemos todo en los ensayos? Sí, exacto. En los ensayos tú ensaya como si estuvieras estrenando. Y en el estreno, tú estrena como en los ensayos. Exacto. Entonces tú tienes que llegar al set. Ya sabiendo, no llegando a ver qué me dice el lugar y qué me dice nada. Tú tienes que saber qué vas a hacer porque ya lo hiciste en tus ensayos, en tu croquis. Ya no se hace storyboards, al menos te que hagas una escena de acción en donde haya 5 cámaras y haya explosivos y haya coches que... Para hacer un criss-cross no necesitas la verdad. Por ejemplo, en esta que luego vamos a hablar tantito porque viene en las preguntas, el hubiera si existe. Sí hicimos, por ejemplo, unos storyboards porque teníamos lluvia, teníamos planos abiertos, entonces teníamos que hacer un storyboard porque estás arriesgando a tu producción de que si está lloviendo, tienes pipas, se te ve la grúa, lo vas a quitar por digitalmente y todo, pues no puedes estar ahí con la lluvia y diciendo, ahora quiero que la cámara esté aquí. Espérame tantito, tú tienes que llegar y decir, quiero la cámara aquí, quiero acá, y un orden de grabación o de rodaje. Todo estructurado, decir, ¿saben qué? Ya, si va a salir... Tu shooting script. Debes de tener tu shooting, que es distinto al storyboard, porque en el story tú lo que haces son los dibujitos famosos, ¿no? Pero el shooting script en una cosa como esta lo tienes que hacer. Pero si vas a hacer un criss-cross como estamos sentados ahorita, por ejemplo, o sea, tú ya tienes idea de qué es lo que quieres. Claro. Por lo general, la mayoría, el 50% de las películas que ya se filman son a 2 cámaras, ya no es a una sola cámara, son a 2 cámaras.
Y la cámara B, porque en tele tiene números, pero en cine tienen letras. La cámara B, que es la 2 en televisión, la cámara B juega en un 70% del rodaje completo de ahí. Y entonces ahora el fotógrafo, el iluminador también, pues tiene que estar pensando en 2 tiros, ya sea que las tengas encuetadas, o sea, sobre un solo eje, o que las tengas en criss-cross, ¿no? Todo eso hay que planificarlo con tu fotógrafo. Tu fotógrafo es tu mano derecha y tu mano izquierda es tu asistente, o como lo quieras ver, el first. Entonces, tú con tu fotógrafo le dices, yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero Y él esto. te tiene que entender perfectamente. Sí, pero si él te dice, ¿por qué no mejor hacemos esto? Tú tienes que considerarlo porque verdaderamente funciona. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no llegar a ser el terco que llega y que dice y que aquí mis pistolas. Tú eres el director, se le llama realizador, desde luego. Pero el fotógrafo tiene una visión muy interesante que te puede resolver problemas, así como luego, ahora sí pasamos a la postproducción. El equipo de postproducción te puede salvar una película, la edición te puede salvar una película. Como tú sabes, primero está el corte del editor, primero. Luego viene el corte del director. Dependiendo de tu contrato que hayas hecho con la productora, vendrá qué es lo que sale, el corte del director o el corte de producción. Te quiero decir que Orson Welles en El Ciudadano Kane tenía contrato él de corte de director y la productora, que era RKO, hizo su corte de producción. Y ya luego él se tuvo que ir a pelear para que él hiciera su corte de director. ¿Me entiendes? O sea, como estamos en una industria, y sobre todo en cine comercial, las productoras lo que hacen es que se protegen. Y se protegen en el sentido de que ellos dicen, yo quiero tener el último corte. Yo hice una película en República Dominicana donde tuve 9 ediciones. 9, porque tenía que satisfacer a los de República Dominicana, a Videocine, a varios. Tuve que hacer 2 cortes, uno porque en Estados Unidos hay una clasificación que es de 13 para abajo y otra que es de 15 para arriba. Entonces yo tenía que hacer 2 tomas, una para la versión de 15 años y una para la versión de 13 años. O sea, es como si estuvieras haciendo publicidad. No sé si haces tu publicidad, pero en publicidad tienes al cliente atrás, sí, y él te va diciendo no, esto no. Y dices, bueno. Complacerlos, como digan, aguántenme también. Esa es la etapa de postproducción. Ahora, la etapa de distribución y exhibición, el director no tiene nada que ver ahí. De hecho, es otro equipo el que hace el tráiler. El tráiler de una película no tiene nada que ver el director en un cine comercial. Y sí corre el peligro de que el tráiler afecte. Exactamente. Puede correr o que te venda la película mejor de lo que tú creías. Y hay todo un equipo especializado para hacer el tráiler, que unos son muy buenos y unos son muy tontos. Pero, por ejemplo, mi primera película comercial, porque yo empecé desde antes. Yo empecé con una película que se llamó Modelo Antiguo, como guionista, que está basado en una novela que yo hice, una novela de libro que me publicó Editorial Era con Silvia Pinal, y ahí solamente fui como guionista. Y luego otra que se llamó Golpe de Suerte, que está basada en una obra de teatro mía que ganó el Premio Nacional, que se llamó De Interés Social. Yo empecé como guionista ahí. Pero a lo que voy es que en el proceso de postproducción, antes de salir ya a exhibición, a mí me cambiaron en mi primera película que hice comercial, que se llamó Amor letra por letra. Tenía otro nombre. Y me llegó, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Me llegó el cuate de marketing, y mira que yo estudié publicidad, y me dijo, oye, ¿por qué no le ponemos Amor letra por letra? Le dije, queda perfecta. No, sí, Va, órale. Y la hicimos así, y salió así comercialmente, y le fue bien a la película, le fue muy bien a la película. Entonces, a lo que voy es un trabajo de equipo, sí. El tráiler te puede dar en la torre, sí te puede dar en la torre. Por ejemplo, Michel Franco, tuvo problemas con su tráiler severos.
¿no? Severos. Entonces, es más, hubo reacciones en contra de la película antes de exhibirse la película. Sí, eso se ¿no? lo debió al trailer prácticamente. Y eso, entre otras cosas, tuvo una declaración no muy afortunada, pero entre otras cosas se debió al proceso de la planeación de distribución que tuvo la película, ¿no? Y bueno, luego viene la exhibición. En la exhibición, pues el problema que tenemos es que el cine mexicano, te digo, tiene un 10% en tiempo en pantalla y tienes a las Meyers, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo para que veas la mafia que existe para eso. Haz de cuenta que yo soy Warner Bros., entonces te digo, a ver, para que exista Batman, no sé quién produce Batman, pero para que exista Batman, le dicen a las exhibidoras aquí, me tienes que comprar 10 películas, exhibir 10 películas. O sea, esto se exhibe en diciembre Batman, bueno, durante el año me tienes que pagar estas películas que fueron rechazadas en Theatrical en Estados Unidos, pero que tengo que comercializar, si quieres Batman. Y entonces el otro dobla las manos y tiene que proyectar películas horribles, gringas, ¿para qué? Para que al final de año le den Batman. ¿Me entiendes? Bueno, ese es el negocio. Ese es el negocio. No, sí, pero esas películas que allá en Estados Unidos ya ni siquiera pasaron por Theatrical, le quitan tiempo en pantalla al cine mexicano. ¿Me entiendes? Sí. Ese es un problema. Ese es un problema. Y esto lo sabe todo el mundo. O sea, no es una indiscreción lo que estoy diciendo, lo padecemos todo. ¿Me entiendes? Entonces, en la exhibición ahí sí no tienes nada, al menos de que tú seas el dueño de la compañía. Y que ahora lo que se está haciendo es vender todo directamente a plataformas, ¿no? Porque antes no era así. Antes tenías un mes, dos, ya en el tercer mes ya lo mandas a otros cines del interior de la República, ya muy poco. Y luego tenías la ventana que era el DVD, luego tenías la ventana que era televisión por cable y al final era la ventana de televisión por aire. Eso era, y todo eso eran 9 meses. Desde que exacto, desde que tú tuviste, exhibiste tu película hasta el 9º mes es salir al aire. Pero tú ya tuviste varias ventanas, ahora ya no es así. Ahora tú haces tu película e inmediatamente Netflix te dice, la quiero o no la quiero, y dependiendo de lo que tú tuviste en taquillas, como te pagan. No vayas a creer que a todo el mundo le pagan igual. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué pasa? Las otras ventanas de exhibición que tenía tu película ya no existen. ¿Por qué? Porque a Netflix no le conviene, porque no la está, para la gente que no va al cine, no la está exhibiendo en ese momento. Si tú la pones en DVD, televisión aire y demás, pues hay menos chance de que la vean en Netflix. Entonces, ahorita todo el mundo haces la película y directamente a Netflix, o a veces, como pasó en la pandemia, directamente. Tengo un amigo que se llama Jorge Zurich, que acaba de hacer una película de terror, porque yo hice la primera película en México con la K2, con la cámara K2 de experimento. Hicimos una película, que estoy hablando en el 2006, y él era el distribuidor, ahora él es productor y demás. Acaba de hacer una película que se tardó, quién sabe cuántos, 3 años en terminar, Ramano. No la pudo pasar en Theatrical, se fue directamente. Ahorita está en Netflix, es la película de terror mexicana que está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama. La tengo que ver. Y Jorge es un buen director y es un buen productor. Y se fue directamente a se arriesgan, ¿no? Es que no hay ahorita otra. Por eso, no renieguen de hacer series. Ese es otro tema. O sea, el cine es maravilloso y todo, pero ahorita en Estados Unidos, los grandes directores, los grandes actores, los grandes productores están haciendo series. Pero no solamente por la pandemia, desde antes se está haciendo eso, ¿no? Claro. Entonces, es un proceso interesante esto de las series que podemos hablar, pero concluyendo la pregunta, tú como director no tienes mucha injerencia ya en la exhibición y la distribución. Eso ya es punto de aparte. Y dependiendo si estás haciendo cine, haces preproducción, y en el rodaje, pues obviamente sí, ¿verdad? Y platícanos un poco, en cuestión para los personajes, ¿cómo es su proceso de selección de casting para
adecuado. Sí, mira, ahí también como vimos antes, dependiendo de la plataforma y dependiendo del formato, tiene que ver el cast. Por ejemplo, una cosa es que tú tienes a un personaje y tienes que ver si lo vas a hacer a través de un prototipo, un estereotipo, un arquetipo o algo que no tenga nada que ver con el personaje. O sea, cuando se habla de prototipo, estás hablando de el deber ser del carácter del personaje y el carácter del actor. Ese es un prototipo. Un estereotipo tiene que ver con la facha del personaje y la facha del actor. Entonces tú quieres ver si son compatibles uno con otro o que no lo sean. Eso se vale, ¿sí me explico? Si estás haciendo una telenovela tradicional, tú lo que necesitas hacer es unir el prototipo de tu personaje con el prototipo del actor. Para que las telenovelas, hay unas telenovelas muy buenas, lo que usan es que la información tiene que ser muy fácil de dirigir a un espectador, que se entienda en cualquier parte del mundo, ¿no? Que digan, ese es el villano, que lo reconozcan inmediatamente, aunque no abra la boca. Pero conforme el proceso de comunicación se va haciendo más sofisticado, esto significa historias más sofisticadas, tú puedes romper los parámetros del estereotipo del actor con el estereotipo del personaje. Es decir, que puedes tener actores totalmente disímbolos a lo que es el personaje y sin embargo va a haber una correspondencia en el performance, de todas maneras, porque tu actor te lo va a dar. Hay casos famosos al respecto de actores que han interpretado. Charles Mason, por ejemplo, hizo a Bruto en la película donde Marlon Brando le hizo de Julio César. Y tú te esperas a un personaje que sea inclusive en cuanto a que tenga un físico mucho más agresivo que el que hizo este actor. Y tú lo ves y tenía unos bracitos chiquititos y decías, pues ¿cómo? Pero a la hora de actuar te daba la violencia que tú querías. Claro. Bueno, entonces tú tienes que depender qué es lo que quieres hacer, si manejarlo así, por arquetipos también, o no. Ahora, en el proceso de hacer el casting, hay varias cosas que uno utiliza. Y como tú dices, la palabra mágica, a veces hasta con jiribilla. ¿En qué sentido? Tú le puedes dar la escena desde antes al actor para que la estudie en su casa y venga memorizado con el texto el día del casting. No le das toda la historia, sino le das una parte. Y entonces llega y tú te representa la escena y se hace el cast. Segunda opción, no le das nada. Llega a la cita y de primera mano se lo das. Para ver cómo él recibió, cómo lee, cuál es su primera interpretación que tiene del personaje. Sin un proceso de análisis previo que es el de su casa. Y hay una tercera también, que es esta. Si te hace la escena, en ese momento tú le vas a dar una indicación que inclusive no tenga nada que ver con el personaje, pero que él la tenga que procesar y actuar. ¿Para qué? Para ver si hay comunicación con el director. Lo que yo estoy diciendo, eso es lo que está haciendo el actor. Porque puede llegar un cuate desde su casa con el texto aprendido y un buen análisis y una buena interpretación, pero a la hora de estar en el set te das cuenta que tú como director no tienes comunicación con ese actor. ¿Sí me explico? Entonces tú tienes que valorar todo esto, ¿no? También cómo recibe la información del director. No solamente el hecho de que
de que él haya procesado todo. En mi caso personal, a mí no me gusta dejárselo a la jefa de cast todo. Me gusta estar presente, así sea para personajes más chiquitos. Ok. ¿Sí? A mí. Hay directores que no hacen eso. Digo, si estás haciendo la invasión de los romanos y los bárbaros, no vas a ir uno por uno, porque son extras. Por cierto, los extras los dirige el asistente 1, no el director. First. Eso es una herencia americana, Ok. por una razón. En Estados Unidos, un director dirige a un asistente y lo sube de nómina automáticamente y lo convierte en primera parte, segunda parte, tercera parte. Y entonces le tienes que pagar más. Tiene que ser el asistente 1 que lo dirija, porque si yo lo dirijo, le subo de rango a otro sindicato, y entonces le cobran. Por eso es de que se hace así. Aquí en México tú diriges a extras y no pasa nada. Pero bueno, ese sería una cosa que está sucediendo ahorita, en este momento, es la moda de hacer casting a través de línea. Ok. Tiene sus pros y sus contras. Sus pros porque con eso hay actores que están en otras partes, en otras latitudes, y tienen la oportunidad de entregarte material. Ya no tiene que ser necesariamente presencial. ¿Sí? Eso está muy bien. Por el otro lado, el elemento vivo es importante, ¿no? Pero valorando lo que el cast, mira, muchas veces, y eso lo dicen los grandes directores, muchas veces una gran historia es gracias al cast. Sí. La química que también se genera. Pues, quién sabe. Mira, Woody Allen cuando hizo la película de La mujer de al lado, que la hizo con Mia Farrow, en ese momento Mia Farrow recibe la noticia de que anda con su hija. Woody Allen, la vida real, haciendo esa película. Y entonces, pues el rechazo es inmediato, sí, pero claro, tenían que concluir la película. Y tú ves la película y es maravillosa. Y estás hablando de dos grandes, bueno, una gran actriz y un gran director. Y tú ves la película, que no es una comedia, es una pieza, si nos vamos a género. Y es muy interesante porque ella ya había recibido la noticia de que andaba con la hija adoptiva, ya sabes. Sí. Que ahora se lo están achacando. Sin embargo, la tensión dramática de las escenas nunca se perdió, ¿no? Entonces, eso de que los actores se tienen que llevar bien, sí, qué bueno que se lleven bien. Ojalá. ¿Para qué? Porque tú vas a tener problemas en el rodaje, problemas naturales en el doblaje. ¿Para qué te buscas más problemas? Sí. Va a haber problemas, los típicos. Yo no he estado en una producción que no se meta en la madre, uno que otro por ahí. Así es esto. Y termina el rodaje y en el wrap-up todo el mundo está abrazado y alcoholizado. Así es este medio. Está bien. Pero eso de qué tal se llevan los actores y que se tienen que llevar bien y tiene que haber una química positiva, qué bueno que exista. Uno lo desea. Pero no es sine qua non para que se dé una buena actuación, definitivamente. Sí, eso es un factor aparte. Claro, desde luego, desde luego. Okay. Y oiga, por favor, cuénteme un poco sobre aquella película El Hubiera Si Existe. Me interesaría saber cómo fue su experiencia, trabajar con ellos y de verdad, algo muy increíble es que usted, o en la película, predijeron que iba a haber una gripe en pleno 2020. O sea, eso sí no me la creo. Sí, estuvo muy chistoso. Bueno, primero, sí, ¿cómo estuvo el asunto? Yo conozco a Jorge Aragón, que es el productor, lo conozco de hace muchos años. Y me invitó a dirigir una serie y a adaptar una serie que por X razones no se pudo hacer. Éramos varios directores, varios guionistas y por otras razones no se pudo. Es una lástima, a mí me encantaría que saliera. Y a raíz de eso salieron dos proyectos.
uno que se llamó Plan B, que la dirigió Fez Noriega, un compañero que ahorita está en Estados Unidos, y salió El Hubiera Si Existe. A mí me habían ofrecido hacer Plan B, y yo llegué a la junta y de repente me entero de que no, yo ya no iba para esa, iba para otra que se llamaba, antes tenía otro nombre, se llamaba, no me acuerdo, es que se cambió 2, 3 veces. Entonces, cuando yo leí la historia me gustó mucho. La otra era más como de jovencitos, ¿no? Entonces, los personajes de 30 años y todo, pues están más, aunque yo no tengo esa edad, de todas maneras están más cercanos a una problemática de pareja que podría yo manejar y que lo he hecho en otras películas, ¿no? Entonces, me invitan a que si yo quería dirigir esa, sí, se hicieron varios tratamientos. Alejandra Pelucci es la guionista, que ahorita tiene un éxito, por cierto, en Netflix, que se llama Control Z. Ella es la guionista. Se hacen varios tratamientos hasta que por fin queda este tratamiento después de un buen rato, ¿no? Se hizo cast. Déjame decirte, ahorita que hablamos de Zoom, le hice Zoom, no puedo decir los nombres, pero le hice Zoom a 2 actrices que actualmente están viviendo en Estados Unidos, y llegó Ana Serradilla, y muy entregada. Me encanta que los actores, mira, hay una cosa que se me olvidó decir del cast y quisiera retomar esa pregunta. El actor la actriz tiene que estar consciente de esto. Tiene que aportar el actor algo que no va a encontrar en el guión y que no se lo va a decir el director. Siempre hay algo que el actor tiene que sumar a eso, y eso es lo que lo va a hacer singular. Es decir, si yo voy a ver Hamlet por Al Pacino y por Dustin Hoffman en Broadway al mismo tiempo, y si hacen Hamlet idéntico, es que algo está mal. ¿Por qué será? Porque es una negociación entre el actor y el personaje. Tú vas a ver a Dustin Hoffman en el papel de Hamlet, no vas a ver Hamlet, vas a ver a Dustin Hoffman con su estilo en Hamlet. Mira, ¿Sí me explico? Sí. Por lo tanto, si tú haces un personaje y 2 actores hacen ese personaje y lo hacen idéntico, ¿dónde está entonces que el actor sea un creador? Wow, eso sí me dejó. Y no todos los actores hacen todos los géneros. Marlon Brando, que para mí es Dios, o sea, está Dios y luego Marlon Brando, hacía muy malas películas de comedia. Y una de ellas dirigida por Charlie Chaplin. Pésimo, pero ponlo a hacer pieza, ponlo a hacer melodrama grave, ponlo a hacer tragedia, y es grandioso. Sí, el arma fácil. El actor cree que puede hacer todos los géneros, y no es así. Lo mismo el director, uno cree que puede hacer todos los géneros. Entonces, a las 5 de la tarde voy a dirigir una comedia romántica y a las 10 de la noche una tragedia griega. No. O sea, lo que es medio. Yo tenía un maestro, Hugo Argüelles, que decía, hay un casting metafísico. ¿Okay? Sí, o sea, hay una magia que te dice, tú puedes hacer estos géneros. Hay ciertos actores que pueden hacer todos. Depardieu puede hacer todos. Por ejemplo, Marcello Mastroianni puede hacer todos. ¿Sí? Pero no todos pueden hacer todos. Y eso no significa que sean malos actores. Yo puedo conocer los resortes de cualquier género, pero de ahí a que yo esté entonado, es otra cosa. El tono es lo más difícil para un actor. Pues llegar a grados de tragedia griega, yo puedo tener toda la cultura del mundo y te puedo decir cómo se hace el verso en tragedia, pero de ahí a que esté entonado en tragedia, es otra cosa. Lo mismo pasa con directores y con guionistas. A veces uno piensa que quiere hacer pieza y le sale comedia y se enoja. No te tienes que enojar. Es que sirves para la comedia y olvídate de la pieza. Enfócate en tus virtudes, ¿no? Sí. Lo que hace una escuela, que es maravilloso, la escuela que ustedes están, es que una escuela tiene la obligación
de que el creador, ya sea en el papel que ustedes quieran hacer, pruebe con distintos géneros, para que tú sepas en qué género estás ubicado o qué géneros estás ubicado. Sí, para dónde vas más que nada. Exacto, entonces una escuela como un taller, yo soy tallerista, yo crecí en los talleres, la obligación es escribe una pieza como dramaturgo, escribe una pieza, escribe una farsa, escribe esto, y hay gente que no puede escribir farsa, pero hace piezas maravillosas. Dedícate a eso, no forces algo que no estás para eso. Muy bien. Lo mismo los actores, los mismos los directores, hasta productores. El productor cree que puede hacer todo. No es cierto. Un buen productor es el que se rodea con gente. Steve Jobs tiene una frase maravillosa que dice: yo contrato a la gente capaz para que me diga qué tengo que hacer yo. Y eso es un crew, un verdadero crew de cine. Sí, es lo que te alimenta, que te hace crecer. No, y que te dicen, a ver, se hace de esta manera. ¿Entiendes? Y eso para todo. Entonces, en esta película en específico, trabajamos algunos meses el guión. Yo estuve involucrado porque me gusta meterme ahí, aunque no salga en crédito, me gusta opinar, siempre lo he hecho. Y lo que sucedió es que hicimos la película, hablando de la química de los actores, me llevé muy bien con ellos. Ana es muy entregada y muy profesional y tiene una virtud, Ana. En el proceso tuvimos efectos especiales. Es una película que se debió de haber estrenado en el 2000, finales del 2018, principios del 2019. Pero por razones de efectos y por derechos del Cárcamo, hay un Cárcamo, el Cárcamo que sale, el de Chapultepec, tiene derechos. Entonces, no, se solucionaron algunas cosas, pero eso entorpeció el proceso de exhibición. Lo que sucedió es que, aparte de eso, pues uno está a la deriva siempre, porque como dependes de los grandes mayors americanos cuando ponen sus películas, el cine mexicano tiene que estar viendo huequitos a ver dónde pone sus películas en su propio territorio. O sea, es absurdo, ¿no? Sí. Entonces lo que sucede es que nos tocó hasta a finales del 2019 por todo lo que estoy platicando. Pero ella tiene una virtud que es el doblaje. Yo tuve que hacer muchos doblajes. Por ejemplo, hay una toma secuencia, hay un plano secuencia afuera de Bellas Artes. Sí. La gente que cruza por ahí no son extras. Yo tenía 3 extras nada más. Toda más gente era de veras. Entonces yo tuve que estar esperando a que la gente se acostumbrara a que hay una cámara para que no estén ahí cruceando. Ya la gente ya se acostumbró a que había una cámara, entonces veían que yo hacía el ensayo sin actores, y la gente se aburría y se iba, hasta que yo ya veía, pues puse a mis actrices y órale, a hacerla, ¿no? Entonces, la gente que ves ahí es la gente de veras, pero teníamos un concierto, porque había una pantalla de este lado que cuando se agotan las localidades ponen una pantalla para que la gente que no pudo entrar lo vea. Y yo tenía ahí una ópera. No, pues como... Entonces, sonido directo. En Estados Unidos la mayoría de las películas se hacen doblaje. La mayoría, sobre todo las películas de balazos, sí, se hacen doblaje porque tan limpio los estopines te neutraliza cualquier sonido. Sí. Entonces siempre se hacen doblajes. Aquí no estamos acostumbrados porque es un proceso más caro. Pero tuve que hacerlo varias veces. Cerca de un 40% de la película está doblada. Y ella tiene una habilidad para doblar increíble, increíble. Ahora ya no es como antes. A mí me tocó que tenías que machar el lips de imagen con ella, con el actor. Ahora ya no se hace eso. Tú lo que haces es que ella dice exactamente el texto que está en un sonido directo, tal cual. Y como todo es digital ahora, lo machas. Y ya te da, no tiene que estar viendo el lips. Si está viendo el lips, está pensando en otra cosa. Es preferible que piense en la intención del texto y luego digitalmente lo colocas. Así se hace ahora. Y ella tiene una habilidad impresionante para hacer eso. Impresionante, no tienes una idea. Entonces, trabajé muy bien con ella. Trabajé muy bien con Uckerman. Con Ofelia, yo la conocía hace muchos años.
y su prima es muy amiga mía, muy amiga mía. Hemos viajado juntos y era la primera vez que yo trabajaba con Ofelia y Ofelia Medina, y fue maravilloso porque entre que me entregaban el set o no, lo que sea, pues yo platicaba de ella de teatro, de las épocas de teatro, cuando ella hizo Fedra, etc. Entonces me la pasé muy bien ahí. Hicimos 2 finales, porque me pidió la producción 2 finales, yo peleé por el final que está en la película. Ah, sí. Pero buenas propuestas, todo eso. Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos, como se decía en mi época, de qué fue lo que pasó con la pandemia y todo eso. El texto, esa película la hicimos a finales del 2017, principios del 2018. Yo mientras hice otras películas y otra serie. Y cuando yo me enfermé, tuve recuperación y demás, y luego entré al proceso de la postproducción, por eso salgo en los créditos como productora social. Y entonces estábamos a mediados del 2019 cuando hicimos el proceso de regrabación de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la escena donde hay un gran tanque de agua y están los pececitos y todo eso ahí. Se cometió el error, porque fue un error de poner la bomba de burbujas en el set en lugar de mandarla fuera mediante un tubo. Y entonces yo tenía el ruido ahí, esa escena que a veces está doblada. Entonces estábamos haciendo el doblaje y entonces vino lo de qué vamos a hacer con lo del texto de la pandemia. Entonces lo que quedamos entre producción y dirección es cuándo la vamos a estrenar. La última semana de diciembre del 2019 para alcanzar algo de 2020. Ok, bueno, entonces vamos a poner el texto que diga, el texto original del 2017, que fue cuando se hizo el guión, sí. Vamos a adecuarla en leads, porque así no puedes cambiar, porque ya tienes imagen, a que diga lo mismo, pero que diga en el 2020. Aunque ella en leads dice 2018, porque se filmó en 2017 finales, no, 2018 principios, iba a decir 2019, una cosa así. Entonces no te das cuenta, pero en realidad ella en leads se está diciendo otro año que no es el 2020. Y se estrenó, la película no fue nada mal, al contrario, todo lo contrario, y ya cuando haces 1 millón de espectadores ya te hablan otra vez de usted. No le fue mal y sale 2020 y viene lo de la pandemia y bueno, entonces alocados, ¿cómo puede ser? Exactamente, de que cómo sabían, no sabíamos, así venía en el guión. Así venía en el guión, y te digo, hubo varios guiones inclusive. Hubo uno donde no venía el hermano, sino que era Ofelia la que regresaba, y ella era la que hacía todo. Y luego vimos cosas de la historia, se leyó ante personas y demás, y se tomó la decisión de que otro personaje, que era el hermano, tenía que venir. Pero esa es la historia del famoso... No me digas, pues mire. Sí, existía desde el primer tratamiento. O sea, cuando yo leí eso, que fue en el 2017, finales del 2017, ya estaba el texto de que al siguiente año iba a haber una pandemia que iba a terminar casi con el mundo y todo eso, ya desde entonces. No, pero ya era un tratamiento desde antes. Lo único que hicimos fue adecuarlo al año y coincidió con la pandemia. Sí, fue casualidad, pero mire, ¿quién diría? Eso fue lo que sucedió. Fue maravilloso. Y la verdad me pareció fantástico todo lo que nos dijo, con que tenía
esa gran conexión con Ana Serradilla, pero como nosotros somos cineastas, bueno, vamos a ser cineastas, somos estudiantes, pues sí me interesaría saber un poco cómo podemos dirigir actores y no actores, cuáles son los consejos para llegarles y todo eso. Híjole, es una pregunta ahora sí de las más difíciles, pero mira, está la moda de... hay tres, vamos a decir. Está el actor, está el que no es actor, pero también está el actor y un sistema que se llama el no acting. Ahora le llaman. A ver, vamos por partes. El no actor. Lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, Raigadas, que le gusta mucho hacer ese tipo de películas donde pone a su chofer a actuar y demás y todo eso, no es la novedad. Existe todo un estilo de cine que surge a raíz del no actor. No del no acting, que es distinto, el no actor. Y se llamó el neorrealismo italiano. Exacto. De Sica hace 2 películas que son el parteaguas de eso, que se llamó Ladrón de Bicicletas y La historia de Umberto D., que es la historia de su padre. Por cierto, en esa película, que es una película grandiosa sobre un abogado jubilado, su papá era abogado. El actor que sale ahí es un abogado jubilado. Se exhibe la película en Cannes y él gana el premio al mejor actor. El cuate se siente actor, hace su siguiente película y es un fracaso y se suicida. Bueno, ¿qué voy con eso? El neorrealismo italiano es toda una corriente de cine que tiene que ver con una especie de un estilo que se llama el naturalismo. Porque está el realismo, está el naturalismo y hay otro todavía más que se llama el verismo. El verismo tiene mucho que ver con el documental. En el verismo es donde tú utilizas al no actor también, ¿sí? Bueno, pero lo que estaba haciendo De Sica, sobre todo en Ladrón de Bicicletas, es naturalismo mezclado con el no actor, pero tú estás viendo a la Italia de la posguerra, de la segunda. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Estamos hablando de que el neorrealismo empieza a finales de los años 40, 50. Ahora, eso viene hasta nuestras... Truffaut, por ejemplo, también maneja eso, pero en Francia. En México existió también, desde luego que existió también en los años 60. Los cortometrajes de los 60, te estoy hablando del maestro Alfredo Gurrola, tenían en algunos de sus cortos a no actores. Bueno, tienes también lo que te estaba diciendo del no acting. ¿En qué consiste el no acting? Consiste en que son actores, pero que no están representando un drama en el sentido de la exageración o el estar ilustrando. Okay. Sino de lo que se trata es de romper por completo eso y llegar a un casi verismo con actores. Entonces es quitarle todo el sentido dramático a la escena para que parezca que los personajes están tirados en el escenario y que se mueven solos. Hay un dicho en dirección realista en teatro que es la mejor dirección en realismo. La mejor dirección es aquella que no se nota. ¿Sí? Estoy hablando solamente para directores de escena con actores. ¿Sí? En el realismo, no en el surrealismo, no en el expresionismo, no en el simbólico, no en el dadaísmo, no en nada de eso. Estoy hablando en el realismo y en el naturalismo, que son primos hermanos. La mejor dirección de actores es aquella que no se nota. Ok, entonces, cuando tienes a un no actor, tiene su chiste. Yo ya hice un corto, mi primer corto,
que hice hace cerca de 20 años, fue con eran dos, el Pichi, es un actor muy viejo de teatro, y un muchacho que tenía un retraso mental, de a de veras, ¿sí? Hice casting, no me gustó, y yo conocía a un muchacho y le dije, ¿por qué no haces mi corto con un retraso mental, de a de veras? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la experiencia? Es la única vez que yo lo he hecho. Ahí sí tienes que buscar mucho. En el caso de Aparicio, por ejemplo, en Roma, de Cuarón, que particularmente a mí me gustó mucho la película, porque tocó fibras de mi juventud también. Sí, desde luego. Hay una cosa que he visto en pocas entrevistas que han tocado este tema con respecto a alguien que no es actor, pero está en una película, que es esta que quiero mencionar. Resulta que no es tan sencillo tener dos cámaras, tener al señor Cuarón, tener a luces y a una persona que no tiene ninguna experiencia en la técnica de estar en un set y que lo superó. No sé si me explico. Es decir, no son actores que hayan estudiado eso, pero estar en un set, hacer varias tomas, varios emplazamientos de cámara y que haya una liga, un match emotivo y argumental en una sola escena, mis respetos. Así es sorprendente. ¿Sí me explico? Sí. Mis respetos, porque no cualquiera llamas a fulanito de tal. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera. Exacto, pero llamas a algo y quiero ver que aunque no sean actores, con todo el teje y maneje que es esto, puedan dar esa armonía argumental en una escena. Es que hubo una dirección atrás, hubo una dirección donde le dio la confianza a esa persona, que no es actriz, para que pueda entender los códigos dentro de un set. Que no es nada fácil. No es nada fácil. Es decir, fue un proceso del señor Cuarón que no solamente era lo que él traía en la cabeza además, sino casi hasta de relaciones públicas, de saber qué es lo que tiene que hacer y cuál es su papel que tiene que estar ella haciendo en el set. Y darle una congruencia, porque tú sabes que de un Chris a un Cross te puede cambiar el tono, la intención y demás, hasta un actor profesional. Pero deja los cambios. A mí me encanta romper ejes. No, deja eso. No. O sea, una cosa es de que a cámara, si haces a una sola cámara y la niña está llorando, a que lo tengas que repetir en otro emplazamiento, ¿me entiendes? Y que tenga que estar llorando en la misma intensidad en la que tuviste en la primera toma con este emplazamiento. Bueno, o sea, no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, ¿qué estás viendo al final? Estás viendo una actriz que no estudió, esa es otra cosa. ¿Sí? O sea, muchas... Ahí nos entregó un papel. Ahí nos entregó un papel. Es decir, es como un reloj de arena. En el reloj de arena, la parte de arriba tiene arena, luego viene la cinturita y luego abajo cae la arena. Bueno, lo mismo en un proceso en donde tú tienes que objetivizar. ¿Qué significa objetivizar? Hacer objeto. La actuación es un ser objeto. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo. ¿Sí? Bueno, la parte de arriba del reloj es tú como creador, como director y hasta como actor, es lo que piensas. ¿Cómo va a ser? Arena, tiene arena. Bueno, la parte de abajo, donde está la cintura, es eso que tienes en la cabeza. ¿Qué tienes que hacer para que en la parte de abajo, que es lo real, caiga arena y no caiga frijoles? Caiga arena. Esa cosita esa cinturita que tiene el reloj de arena, es en donde tienes que poner, sobre todo tres cosas: talento, sensibilidad y técnica. La técnica se aprende, la sensibilidad se desarrolla o se estraga, pero se tiene.
Eso no significa que la sensibilidad solamente la tienen los artistas. Ese es un grave error de todas las escuelas, y perdón que lo diga, porque he dado clase en varias y en talleres. Uno cree que se mete a este negocio porque es sensible. Graso error. No, te voy a decir que hay que ser sensible, obviamente, pero espérame. El espectador puede ser igual o más de sensible que tú porque está recibiendo el código que tú estás mandando en términos de comunicación. Tu emisor, el receptor. Lo estás conmoviendo a él. Él es igual de sensible. Nada más que el arte es una forma de comunicación refinada que se necesita de técnica y de talento. El talento, ¿dónde se consigue? ¿Quién sabe? Pero la sensibilidad, yo puedo tener más sensibilidad que Van Gogh, pero no tengo ni su técnica ni su talento. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que con la sensibilidad que tengas, la técnica que aprendas y el talento que quién sabe dónde venga, esa sensibilidad, que puede ser un 10%, por decir un número, la vas a hacer y la vas a potencializar de una manera maravillosa. Y yo puedo tener 100% de sensibilidad, mucha técnica y 0 de talento, y esa sensibilidad gigantesca que tengo no va a servir de nada porque no sé transmitirla. Entonces, ¿cómo dirigir actores, personas que no son actores, que tengan una trayectoria? Obviamente, tienes que irte mucho a lo que estábamos hablando del estereotipo y el prototipo. Su forma de comportarse, ¿te acuerdas cuando hablamos del casting? Sí. Su forma de comportarse, lo que estás haciendo es llevarla al set para que haga exactamente lo que ella sabe hacer. No tiene que armar un personaje nuevo. Ya está el personaje. Lo que sí tienes que hacer es que, y esa es la sensibilidad de este gran director, es, ¿sabes qué? Vamos a repetir toma 2. Esa toma 2 es lo más difícil para una persona que no está acostumbrada a este medio. Pero no le estás creando un nuevo personaje. No. ¿Sí me explico? Sí. Hay actores que nomás han vivido de un solo personaje. Ustedes están muy jóvenes, pero Mauricio Garcés era Mauricio Garcés en todo. Cantinflas era Cantinflas, que viene del Chupamilto, por cierto, no es una invención de Cantinflas, viene de un personaje de tira cómica que se llamaba Chupamilto. Ese era el peladito mexicano. Ese es Tintán, ¿no? Que era una combinación entre ahora lo que conocemos como Tex-Mex y todo eso, porque él vivió en Ciudad Juárez, era locutor de radio. Ya tienen ese personaje, lo que tienes que hacer es explotar ese personaje, nada más, tal cual. ¿No? Llevarlo como dice. Tal cual. Es lo mismo. Lo que estás haciendo con un personaje que no es actor es sus cualidades tal cual, potencializarlas en el set. No tiene que crear nada nuevo. Nada nuevo. Y ahí regresamos a la importancia del cast. Por ejemplo, ¿no? No, pues claro, fui fan de todo lo que nos dijo, en serio. Y ya para concluir, pues la verdad, me encantaría saber si usted estaría dispuesto a trabajar con nuevos talentos. Sí. Mira, te voy a decir por qué sí. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Porque hicieron eso conmigo. Es decir, yo te hablé del maestro Argüelles, te hablé del señor Cobo, pero te puedo hablar de Julio Castillo, te puedo hablar de Héctor Mendoza, te puedo hablar de Vicente Leñero, te puedo hablar de José Solé, un director muy importante, que fue el que me dirigió la primera vez una obra de mía. Te puedo hablar de gente que cuando yo empezaba me dieron la oportunidad. Yo hago eso. Es decir, en todas mis producciones, meto, ya sea de crew o de actor. Por ejemplo, Tiare Skanda empezó conmigo. ¿No? Empezó con una película conmigo, haciendo un papelito chiquitito. ¿No? Sí acostumbro a hacerlo, desde luego. Hay a veces que no puedes por X razones, pero la vez que yo pueda, siempre lo haré. De meter tanto a gente de crew como a esto. Déjame, por último, decir una cosa en cuanto a crew. Esto parece una ecuación muy extraña que hay que pensar 2 veces. Yo le digo a mis asistentes, he tenido asistentes de teatro, de cine y de televisión. El mejor asistente es aquel
que no quiere progresar. Porque siempre va a estar contigo. Y de lo que se trata es que se divorcie de ti para que se vaya y haga una carrera. Por eso el mejor asistente para mí es aquel que no quiere progresar, porque siempre lo voy a tener. ¿Entiendes? Pero el que siempre pasa por ti y se va, en realidad ese vale la pena. ¿Entiendes? Ese vale la pena, porque quiere algo más que quedarse contigo. Y, y cuando tú tienes un maestro, como yo tuve a varios, tienes que divorciarte del maestro y tienes que desaprender muchas cosas. Y a veces la vida se trata de desaprender. Wow. ¿Algunas otras palabras que le quieran decir a los soñadores, a los que quieren trabajar en este medio? Arriésguense, es decir, yo puedo hablar desde donde de mi experiencia, no de otra cosa. Yo soy una persona que se dedicó a esto porque fue por accidente, pero soy un advenedizo en ese sentido, porque no tuve preparación. Puedo hablar desde mi trinchera y es, ¿quieres escribir? Ahí hay una hoja y aquí hay una pluma. ¿Qué tienes que hacer? Ver qué hacen los directores, leer mucho. Tienes que leer obras de teatro, tienes que leer guiones de cine, tienes que ver qué hacen otros directores. Yo le digo a mis alumnos, yo soy el decano del CEA, soy el maestro más viejo del CEA. Llevo 34 años como maestro. He pasado por muchas etapas, he visto el lanzamiento de muchos actores. Y el actor, entre las cosas que se nutre, es ver a otros actores actuar. Por lo tanto, necesita de ver cine. Nosotros estábamos en un VIPS del VIPS de Chilpancingo, que fue nuestra oficina durante 5 años, todas las noches, porque ahí caíamos todos los que hacíamos teatro. Y cuando veíamos entrar a las 4 de la mañana a alguien que no reconocíamos, se sentaba en la barra y platicaba con otro, todos los de la bola de muchachos en esa época que hacíamos teatro decíamos, ¿y si no están hablando de teatro, de qué fregados están hablando? O sea, Sergio Magaña, uno de los grandes dramaturgos mexicanos que hizo Los signos del zodiaco, considerada la mejor obra del teatro mexicano, decía, ¿quieres escribir? Bueno, lo mínimo que tienes que hacer es levantarte de tu escritorio y dar una vuelta de 380 grados y sentarte. ¿Qué quiso decir? Que tienes que levantarte para ver qué está alrededor tuyo y sentarte y escribirlo. ¿Me entiendes? Fantástico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hablar de cine todo el día, porque son jóvenes. ¿Qué tienes que hacer? Juntarte entre ustedes para hacer lo que están haciendo. ¿Qué tienes que hacer? Hacer talleres y hablar de cine, discutir de series. Eso, ahorita que son jóvenes, que están en la edad de los vicios, ahorita tener el vicio de hablar de cine y no de otra cosa, más que de eso. Así es como se aprende. Yo soy gente de taller, es decir, me creé en talleres, no en universidades. El criticar se aprende, es decir, cuando tú criticas el trabajo de otro, estás aprendiendo también. Porque estás desmesurando, estás separando, estás haciendo un análisis de la estructura de los personajes, aunque la obra sea mala. ¿Me entiendes? El hecho de hablar sobre eso, aprendes. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Aviéntense, ¿quieres dirigir? Ahí está una cámara. Lo que yo digo, las grandes empresas, ahorita las grandes empresas, no tienen que preocuparse si aparece otro canal. Se tiene que preocupar si salen 3 muchachos locos con una cámara de una universidad. De eso se tienen que preocupar.
Pues la verdad fue un gran honor tenerte aquí a mi lado, platicar desde experiencias, consejos, de verdad me has llenado mucho, mucho, mucho. Y creo Ojalá que todos sirva de algo. No, de verdad sí ha servido de mucho y para fanáticos del cine y que nos aventamos a hacer cualquier otra cosa, pues hay que aventarnos, también hay distintos medios y ahorita ya tenemos nuevas oportunidades, como te había dicho que ahorita son las plataformas, que nos aventamos a hacer series y desde programas de televisión, TV abierta, como nos decía. Cable. Pero bueno, en verdad ha sido un gran honor tenerte aquí y espero que se repita. Muchas gracias. Aplausos también. Gracias. Muchas gracias.